amigos, amigas, qué bueno encontrarnos nuevamente esta noche bajo un mismo cielo para compartir astrología, poesía, música. Bueno, vamos a hablar un poco de cuando alguien estudia astrología y llega a poder leer una carta natal, muchas veces ocurre que se ve ese mapa, ese dibujo que es tan bonito además, y se sienten un montón de cosas, se conocen esos símbolos, pero no se puede a veces, o cuesta quizás, expresar eso que se ve, que se siente, que se sabe, que se fue elaborando durante muchos años, porque la astrología es un estudio que requiere mucho tiempo y no termina nunca, porque siempre nos está dando nuevos crecimientos, nos está dando nuevo contacto con la energía. Creo que en ese sentido tiene que ver mucho con cómo es la vida, ¿no es cierto? No dejamos nunca de crecer y de investigar también, porque en cada acontecimiento podemos ver algo más de nosotros mismos, de nosotras mismas, y también del acontecer también, ¿no? Colectivo, de las personas, del mundo en que vivimos. Entonces, hay una manera que es interesante, que es cuando veo esos símbolos que leemos y que sabemos que son las energías de una persona que nació en determinado momento y que trae esas energías a este mundo para expresarlas en una forma de crecimiento, logrando la mayor armonía y expresión de esas energías, y ese crecimiento no termina nunca. Entonces podemos tener algunas palabras que pueden ser sencillas y también profundas, porque pueden tener que ver con el significado de cada uno de esos símbolos, y esas palabras nos abren puertas y luego continuamos de alguna manera en ese significado y en lo que nos trae. El símbolo nos sigue hablando. Pero, por ejemplo, si vemos la luna, vamos a saber que tiene que ver con la interioridad, con el condicionamiento del pasado, son las primeras energías. Entonces, ya la vemos, decimos interioridad. ¿Cómo voy a transitar desde lo que siento, desde cómo, en qué tono tuvo el momento en que llegué a este mundo? Entonces, empiezo a hablar de ese primer contacto con la vida. Y el sol puedo tener la palabra creatividad, fuerza interior, fuerza no condicionada. Entonces vengo a descubrir esa fuerza interior que va a conformar parte de mi identidad y de la fuerza de mi identidad. ¿En qué casa está? ¿En qué signo? ¿Está en Tauro? Voy a descubrir esa fuerza en la belleza de la vida, en la voluptuosidad de la vida, ¿sí? En las formas, en lo que deseo, lo que necesito. Necesito en un sentido no de necesidad primaria, sino de necesidad para sentirme bien en la vida. Y así, si está en Sagitario, si está en Cáncer, Saturno, construcción, límite aparente, ¿sí? ¿Dónde tengo que volver a mirar la vida objetivamente para construirme en la forma? Entonces digo construcción, forma, objetividad. ¿En qué signo está? ¿Dónde tengo que mirar objetivamente? ¿En qué casa? ¿Cuál es el área de experiencia? Entonces abro esa puerta. Ya tengo esa fuerza del sol, esa interioridad. ¿Cómo será mi respuesta automática desde esa interioridad? Entonces, y Saturno, ¿cómo vengo a construirme? ¿Cuáles son los ladrillos que tengo para construirme? Mercurio, ¿cómo escucho, cómo hablo? ¿Cómo fue mi medio ambiente y cómo es mi medio ambiente? ¿En qué casa está? Amigos, amigas, hermanos. Entonces la comunicación, ¿cómo comunico? ¿Sí? Empiezo. Comunicación, medio ambiente. ¿En qué signo está? Está en Cáncer. A lo mejor para hablar, para escuchar, para comunicarme, necesito un ámbito de pertenencia. Ahí uní dos significados. Venus, resonancia, apertura. ¿Cómo va a ser mi resonancia en la vida? Por ahí está en un signo de fuego, Sagitario. Entonces voy a tener
una sensación de mucha apertura. Voy a sentir que es un viaje muy voluptuoso el que vengo a hacer desde mi apertura, desde mi resonancia. Voy a buscar nuevos paisajes. Van a venir a mí porque está Venus. Si tengo Marte, voy a ir a buscarlos. Marte, el impulso vital propio, cómo me abro camino, fuerza. Hay un comienzo, algo comienza donde está Marte, entonces puedo hablar de comienzo, de fuerza vital, ¿sí? De cómo defiendo mi territorio, cómo me abro camino en la vida, a través de Marte. Marte y Venus, circulación de lo propio y resonancia, se complementan, son afines, no son afines, ¿sí? Júpiter, renacimiento. ¿Dónde está Júpiter? Siempre hay un renacimiento. Entonces, la palabra renacimiento es una palabra muy afín a cuando empiezo a leer la energía de Júpiter. ¿Sí? ¿Por qué digo renacimiento? Porque en el mandala, en reposo, es regente de Sagitario. Y Sagitario tiene que ver con esta sensación de que lo externo y lo interno van en un mismo sentido. Entonces soy parte de la vida y soy parte de la vida expresiva. Entonces, en la casa donde esté Júpiter, casa, ámbito de experiencia, y en el signo donde esté Júpiter, voy a tener un renacimiento y voy a tener circulación en la vida. Hay algo vocacional donde está Júpiter. Entonces, vamos a suponer que está en Virgo. Es un Júpiter en tierra. En el hacer voy a sentir que abro un camino, que me abro, que la vida me devuelve, que la vida me da sentido. Voy a encontrar algo que me ayuda a circular. Voy a encontrar quizás algo vocacional. En la energía virginiana, a lo mejor tengo una sensación de que el trabajo es el trabajo en sentido profundo, ¿no? El poder entenderme en la vida circulando desde quién soy en la rueda de la vida. Y ahí me encuentro, descubro como una nueva fe para estar en este mundo. Y así vamos tocando cada función, abriendo desde un significado sencillo y cada vez vamos encontrando como más capas para ir hablando de ellas. También vamos viendo los aspectos. Los aspectos son las relaciones entre las funciones, que son relaciones angulares, pero que tienen que ver simbólicamente con un significado que siempre van a estar unidas por esos aspectos angulares. Entonces ya cuando se expresa una, también se expresa la otra. Esto me va a dar otro significado. Si tengo Mercurio en una relación con lo lunar, entonces voy a tener una valorización de lo que es la palabra muy ligada a los sentimientos. Va a pesar mucho esa palabra desde los sentimientos. A lo mejor tengo una habilidad también a través de la escritura o la palabra, porque ya hay algo que viene muy, muy conmigo, la luna, las primeras experiencias, la función de Mercurio. Y así vamos uniendo, hilvanando significados y desplegando ese mapa. Le podemos poner palabras, podemos ir comprendiendo un sistema que no es el nuestro. A veces esto lleva mucho tiempo, uno va transitando este conocimiento y lleva mucho tiempo el encontrar palabras para poder ir uniendo, en el caso de alguien que estudia astrología, ir uniendo esos significados para leer un tema. También es muy importante, por eso es muy interesante en la lectura de una carta natal que esté presente la persona que es la que vive esa carta natal. ¿Por qué? Porque la persona tiene una relación con sus energías, está en un momento de relación con su mapa. Entonces es muy interesante porque podemos
en una lectura, en una charla, de alguna manera, uno puede ir leyendo esos símbolos y puede leer el potencial de esos símbolos, que es infinito. Entonces da un montón de posibilidades. Comprende de alguna manera cómo se está expresando todas esas energías y qué potencial tienen. Eso es muy interesante, porque a veces sentimos que hay algo que no está a lo mejor, o no estamos transitando algo de la mejor manera, o sentimos lo que llamamos problema, algo se detuvo. Escuchar el potencial de las energías que traemos es algo que nos ayuda muchísimo, porque podemos ver un nuevo campo de acción, que generalmente es interior. Entonces, esta es una manera interesante. También en una lectura leemos muchas veces lo que llamamos tránsito, que es el cielo respecto de la carta natal. El cielo se mueve y espejamos ese cielo de acuerdo a cómo es nuestra carta natal. Esto también se lee qué momento estamos viviendo, qué se está activando en nuestra carta natal, qué energías están, es el hoy de la carta. Entonces siempre un tránsito es potencial. A veces dicen, ay, pero este tránsito es bueno, malo. Lo que es potencial nunca puede ser bueno, siempre va a ser bueno de alguna manera porque implica un crecimiento. A lo mejor hay tránsitos que son más complejos que otros para cómo estamos conformados como seres humanos, que somos cuerpo y psique. Pero eso no quiere decir que no tengan un potencial muy grande y de alguna manera si vemos que es como una nueva aventura en la vida, porque se trata de nuestra vida, de cómo la vamos expresando, de qué posibilidades vamos abriendo, de qué posibilidades van arribando también, posibilidades de todo tipo. A veces son externas, más concretas, y a veces tienen que ver con una sensación interna o vincular, o algo que descubro interiormente, que antes no sabía o lo tenía ahí, pero ahora siento que puedo expresar. Y eso a lo largo del tiempo va tomando un lugar en mi vida. Digamos, es un campo muy sutil el que puede suceder en el crecimiento para una persona. Entonces, esta es una manera, ¿no?, de ir tocando desde lo simple, ir abriendo esas puertas que tienen que ver con el significado de todo esto que estamos diciendo, y a su vez, cada vez que vamos nombrando, se va abriendo otro significado. Y decíamos que si la persona está presente, que generalmente es lo que se hace, entonces se va comprendiendo cómo es la expresión en esa persona de ese tema y qué potencialidades hay, cómo es el mapa, qué es lo que dice el mapa y qué es lo que me llega. Acá hay algo que es muy interesante, porque vamos a ver que siempre hay sincronicidad entre la carta de una persona y aspectos de su vida. Pero a veces escucho algunos aspectos que me son más afines y otros no tanto. Entonces, en esos no tanto, puedo entender en una lectura que también tienen un potencial de crecimiento. Y esto es algo muy, muy interesante, porque podemos desplegarnos en áreas que a lo mejor sentíamos que no podíamos, o que eran muy difíciles, o que eran muy ajenas quizás, ¿no? Todas estas cosas pueden ser vistas no en una forma absoluta, no es esto o lo otro, son texturas, son colores, son esencias, pero son fehacientes. Esta es la magia de la astrología, ¿no?, su magia simbólica. No hablamos de la lectura de los transpersonales, del significado en una carta. Cuando vamos a leer una carta, los planetas transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón, tienen un significado de crecimiento que va más allá de la estructura más personal que creamos en la vida. Tienen un significado más totalizador, de experiencias más vastas,
quizás podríamos decir de un significado espiritual, de un crecimiento que tiene que ver más con la vida que con lo personal, que tiene que ver con las posibilidades de la conciencia humana y que se ve mucho a través de la historia, en cambios y hacia dónde va muchas veces el pensamiento, la búsqueda de los seres humanos. Muchas veces vemos en el devenir esos significados o esa búsqueda. Entonces, esta lectura de los transpersonales en las casas donde estén y también los aspectos, las relaciones que hagan con los planetas personales son muy importantes, porque voy a tener un viaje trascendente a través de ellos. ¿Y qué será la trascendencia, no? Supongo que entendemos la palabra trascendencia, pero la tomamos como una palabra. Yo a veces digo, ¿qué será la trascendencia? ¿No? Yo entiendo que la trascendencia es descubrirme en un nuevo orden, que trasciende algunos aspectos, que es más grande que algunos aspectos personales o creencias que tenía. Entonces, encontrarme en ese orden y volverme a dimensionar, creo que tiene que ver con la trascendencia, y esto tiene mucho que ver con la vivencia de los planetas transpersonales, regentes de Escorpio, Acuario y Piscis. Entonces, en las casas donde estén, que son los ámbitos de experiencia, va a haber un viaje de trascendencia en esas áreas y de expresión, también de mucho crecimiento, y seguramente cuando podemos hacer ese crecimiento, esto se va a transformar, lo vamos a poder traer a nuestra vida, tal vez en una capacidad, en una mirada, en una forma de pensamiento, en una apertura hacia la vida. Si podemos y si vamos haciendo ese viaje. Entonces, si lo tenemos en la casa 1, que es el ascendente, esa puerta que venimos a abrir, que es el ascendente, va a tener que ver con la expresión de esa energía. Entonces, si está Plutón, vamos a tener un viaje de profundidad en la vida, de ir entendiendo lo que no está a la vista, de procesos muy profundos, a veces de volver hacia el pasado para redefinirlo e integrarlo, de tener una gran intensidad emocional que viene a expresarse nuevamente. Y si está Urano, vamos a comprender un ámbito de expresión que tiene un marco de referencia mucho mayor de lo que a lo mejor vamos construyendo desde lo personal. Puede haber también posibilidades muy creativas en la vida misma, además de que podemos a lo mejor también dedicarnos a un lenguaje que tenga que ver con la creatividad o lo artístico o lo que fuera, pero es creatividad de la vida, el hoy, el sentir. Hay algo que es una nueva capa vital, que venimos a abrir y encontrarnos con esa energía. Pero en esa nueva capa vital hay un marco de referencia que es mayor. Vamos a entender algo que es más grande y que es vital y que nos va a devolver libertad, creatividad, amplitud en todo sentido. Y si está Neptuno, por ejemplo, regente de Piscis en la casa 1, bueno, vamos a abrirnos a un viaje de trascendencia en el sentido de incluir desde la sensibilidad. Venimos a comprender un mundo que va mucho más allá de lo personal, desde lo sensible. Entonces va a haber una gran riqueza que cuando la podemos transitar nos va a devolver una capacidad, yo diría que también sensorial, de sentirnos y de sentir el mundo en que vivimos de una manera muy delicada, muy amplia, muy sensible, muy resonante. Y esto nos puede llevar a muchos caminos también vocacionales. A veces los transpersonales, en la medida que vamos transitándolos, nos traen necesidades vocacionales. Siempre tenemos que recordar que nos están pidiendo un viaje que va más allá de la organización personal que realizamos en la vida. ¿Sí? Y así podemos ir transitando todas las casas, las áreas de experiencia.
Y los signos, ¿dónde están? Los signos, ¿dónde están? Nos van a traer más que cualidades personales desde esa función. Por ejemplo, decimos un sol en Leo, un sol muy fuerte, en fuego, me vengo a descubrir en algo que siento, que tengo un valor de expresión. Donde están los transpersonales, los signos donde están los transpersonales, nos van a traer más temas existenciales que personales. Son generacionales porque son muy lentos. Entonces hay mucha gente que nace con un transpersonal en el mismo signo, muchas personas. Entonces van a traer temáticas existenciales que me van a pedir que las aborde de acuerdo a la función que se trate. Si es Urano, yo diría una mutación en ese significado. Neptuno, una apertura, integración por sensibilidad. Y Plutón, un viaje hacia lo que quedó detenido, una gran transformación en el signo en que esté. Entonces van a traer esas temáticas desde lo existencial y nos van a devolver un gran crecimiento y es muy probable que una gran capacidad en donde estén, por signo, por casa. Bueno, entonces todo esto, digamos, es muy interesante de tener en cuenta cuando vamos a leer una carta natal, porque vamos como dándole, digamos, el símbolo que es tan abstracto, cuando ya lo conocemos, tenemos que ponerle palabra, sensación, devolver ese significado. Entonces vamos abriendo esas puertas. A veces cuando uno se toma contacto con una carta natal para hacer una devolución, muchas veces puede anotar o frases, algunos significados, y se va haciendo como un tejido interior que luego tiene la fluidez para ser transmitido y también para comprender cómo es, en qué momento del viaje de su propia carta se encuentra una persona, porque por más que conozcamos el símbolo, la persona que vive esa carta natal es la que siente esas energías y es la que está expresando con todas las posibilidades potenciales que traigan esas energías. Bueno, también les quería decir que si alguien está escuchando y no sabe astrología, pero a lo mejor le interesa o preguntar o cualquier inquietud, también estos programas se suben luego a YouTube y se pueden preguntar, ¿no? Porque yo a veces pienso que yo me comunico con ustedes a través de este lenguaje que es tan rico, pero es muy probable que haya muchas personas que sepan astrología y otras que no. Entonces también es linda esa inquietud, porque este es un lenguaje muy amplio, muy transformador y también tiene un aspecto práctico que nos ayuda a poder ir creciendo en la vida, ¿no? Ese aspecto práctico muchas veces tiene que ver con entender qué energías traemos, qué ritmos tienen, cómo las podemos ir armonizando, y esto nos ayuda mucho a vivir día a día y a crecer y a vivir todas las etapas de la vida, que también tienen sus cosas, ¿no es cierto? Cada etapa es una nueva aventura, supongo yo. Entonces, es lindo también, aunque alguien no sepa astrología, poder unir a lo mejor inquietudes, las podemos traer a este lenguaje y puede ser algo que sea lindo de compartir. Bueno, vamos a escuchar. Hoy yo traje, muy interesante, una compositora y cantante de música que ella nació en el 1803. Miren qué época para una mujer, para ser compositora, cantante, ¿no? Qué interesante, porque seguramente hubo muchas mujeres que les gustaba la música o que tenían condiciones, pero en otros tiempos eran pocas las posibilidades para las mujeres, por cuestiones sociales muy rígidas, ¿no? Ya había condicionamientos muy grandes.
Creo que fue así por muchísimos motivos. Y además esto estuvo muchos años, ¿no? Desde que los inicios de la humanidad hasta no hace tanto tiempo, que hay un cambio muy grande, un cambio enorme que está sucediendo, ¿no? En nuestros tiempos respecto de esto. Entonces, bueno, esta mujer me pareció muy interesante porque ella además tuvo 6 hijos y fue compositora, cantante, y su música la seguimos teniendo. Es algo muy fuerte también, ¿no? Se abren caminos a través de algunas personas que pueden vivirlos y otras que también los viven, pero a lo mejor mucho más interiormente. Bueno, ella se llama Isadora Zegers y nació en Europa, pero se destacó por su aporte a la cultura de Chile durante el siglo XIX. Nació en Madrid el 1 de enero de 1803 y falleció en Santiago de Chile en 1869. Ella se crió, esto es muy interesante, porque se crió en una familia de ascendencia flamenca por línea paterna y desde muy pequeña recibió educación en torno a las artes. También estudió piano en Francia, arpa, guitarra y canto. Miren qué interesante de las mujeres que vamos trayendo así como compositoras, que siempre tienen un contacto, en general de pequeñas, con la instrucción, ¿no? Como esto hace, ¿no? Como a cierta libertad o algo que les dieron desde el comienzo, que a lo mejor otras personas no tenían, otras mujeres no lo tuvieron, y cómo de alguna manera hizo que pudieran tener ese crecimiento. Eso es muy interesante, porque a veces, si no está lo que es necesario como herramienta para desarrollarse, bueno, luego es más difícil. Entonces, bueno, ella recibió este contacto con la música desde muy pequeña y compuso sus primeras obras, fueron piezas de contradanzas. Es una forma de danza que la contradanza se originó en Europa y se fue transformando en América Latina también en danzas que dio lugar, por ejemplo, a la habanera en Cuba y en otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Como que se unieron algunas formas de danzas que dieron lugar a otras, en una suerte de entrelazamiento de músicas. Y ella se dedicó a esto, entonces vamos a escuchar, en parte se dedicó. Luego hizo otro tipo de música y también fue cantante. Vamos a escuchar 3 contradanzas. La primera es Madelenette, de Isadora Zegers. Les cuento que ella tenía el Sol en Capricornio, Venus y Mercurio, todos juntitos en Capricornio. Muchas veces las personas que tienen muchas funciones en Capricornio desarrollan una fuerte voluntad, una sensación de necesidad
de cumplir ciertas metas, de desarrollar lo que sienten que hay que hacer, ¿no? Es una energía objetiva, es la última tierra, y genera como este camino de ir por el camino que se siente que tiene que ser, que tiene. No es una energía de fuego, no es como esto de que tiene que ser porque siento algo tan fuerte, no, es definir algo que entiendo que es el camino y lo voy realizando. No importa el tiempo, importa el tiempo para concretar eso. Puede haber tenido seguramente una fuerte voluntad, eso ocurre mucho cuando hay planetas en Capricornio, y muchas veces la necesidad de interiorizarse de la manera, a través a veces de una técnica o de entender cómo hacer las cosas, de la manera, muchas veces hay como un deber ser, como de la manera correcta de hacer algo. Hay una sensación de observación, es tierra objetiva en el hacer, y en el hacer de la manera correcta de acuerdo a lo que uno juzgue que es correcto. Pero es objetivo generalmente. Por eso a veces la energía de Capricornio puede inhibirnos si tenemos mucho Capricornio en el comienzo de la vida. Porque estamos como viendo por dónde es, cómo hay que hacer las cosas. A veces se siente una gran responsabilidad, pero el camino realmente es entrar en lo que haya que hacer e ir entendiendo ese camino de... Muchas veces una persona con Capricornio necesita perfeccionar algo, o una técnica, o un trabajo, siente, y es bueno ir en esa dirección porque da seguridad. Y cuando se obtiene seguridad desde la Tierra, entonces hay algo que ya es muy próspero porque está muy disponible. Todas estas funciones, Sol, Venus y Mercurio, ella las tenía en relación a Júpiter, habíamos dicho renacimiento, vocacional, ¿sí? Siento desde Júpiter que soy uno o una con la vida, circulo, fluye la energía, deseo algo y puedo ir expresándome en la vida, una energía que nos ayuda a la fe en lo que fuera, en nosotros mismos o nosotras mismas, en alguna fe que tengamos, alguna creencia en la vida, en la fuerza de la vida. Nos va dando la fe para continuar y existir Júpiter. Entonces, tenía ella en relación, todos estos planetas en Capricornio, los tenía en relación con Júpiter en Libra. Libra, habíamos dicho, el encuentro. Muchas veces el arte, hay algo que se expresa con comodidad, en el sentido se busca, ¿no? En el camino artístico. Libra es un signo muy afín, porque es un nuevo territorio en el que me descubro, creativo, en vínculo. Entonces muchas veces trae caminos vinculares con personas, pero otras veces algo que siento que soy en vínculo, un saber. Por eso digo, el arte es muy afín a esto, encontrarme en un lenguaje artístico, donde siento que tengo un vínculo, que soy en ese vínculo con eso, ¿no? Entonces puede ser algo filosófico también, o también vincular, siempre forma creativa, ¿no? La creatividad del vínculo, eso es Libra. Entonces ella tenía todo este Capricornio en relación a este Júpiter, en una relación de construcción en el tiempo. Esto puede haber dado mucha fuerza, ¿sí? Hay muchas energías relacionadas con el principio jupiteriano. Entonces puede haber una fuerza de dirección muy grande. Y también con este Júpiter viene de la mano con el Urano, que es regente de Acuario, trayendo una gran creatividad, unicidad y descubrirse en un nuevo marco de pertenencia. Bueno, ella fue, evidente, puede haber habido otras compositoras también, pero por la época en que nació, pionera, ¿no? en ser una artista que pudo ir encontrando socialmente un lugar, porque seguramente
hubo muchas mujeres artistas de todos los tiempos, pero quizás el tema era encontrar un lugar socialmente. No me refiero al éxito, me refiero a un lugar que le permitiera desarrollar eso que se sabía o se sentía o se quería desarrollar. Bueno, ella también tenía Venus y Mercurio en Capricornio, y también está el Sol en Capricornio, pero Venus y Mercurio en relación con el planeta Neptuno, que es regente de Piscis, dándole a esta fuerza del hacer capricorniano, de ese camino de construir, de hacer como se debe hacer, ese tono de sensibilidad, de entenderse en la vastedad, de perderse en la vastedad, que puede haber sido muy afín a su vocación artística. Entonces todo este Capricornio que ella traía con tanta fuerza, que puede dar juntas, estas funciones juntas, estaban relacionadas con estas otras energías, dándole caminos de prosperidad y aspectos vocacionales desde Júpiter, de apertura y de una gran descubrir a través de esa tierra, una gran inmensidad a través de Neptuno, regente de Piscis. Bueno, traje un poema de César Vallejo, poeta peruano. Ya habíamos hablado de él, habíamos leído un poema. Yo voy a leer este muy particular, o me parece a mí particular. Se llama Pan Nuestro. Dice: se bebe el desayuno, húmeda tierra de cementerio, huele a sangre amada, ciudad de invierno, la mordaz cruzada de una carreta que arrastrar parece una emoción de ayuno encadenado. Se quisiera tocar todas las puertas y preguntar por no sé quién, y luego ver a los pobres y llorando quedos dar pedacitos de pan fresco a todos, y saquear a los ricos sus viñedos con las 2 manos santas que a un golpe de luz volaron desclavadas de cruz. Pestaña matinal, no os levantéis, el pan nuestro de cada día dánoslo, Señor. Todos mis huesos son ajenos, yo tal vez los robé, yo vine a darme lo que acaso estuvo asignado para otro, y pienso que si no hubiera nacido, otro pobre tomaría este café. Yo soy un mal ladrón, ¿a dónde iré triste? Quisiera yo tocar todas las puertas y suplicar a no sé quién perdón, y hacerle pedacitos de pan fresco aquí, en el horno de mi corazón. Bueno, es un poema, yo digo, muy particular porque tiene este trasfondo poco religioso, social, de mucha sensibilidad, ¿no es cierto? En ese sentido, creo que este poema tiene que ver con la energía de Neptuno, regente de Piscis, y podemos nombrar, digamos, todo esto es mucho más complejo, seguramente. Hay muchas energías de las cuales está resonando, ¿no? Resuenan con este poema, pero principalmente, ¿por qué? ¿Por qué podemos nombrar, ¿no?, la energía de Neptuno, de Piscis, que resuena? Vieron que hay como una entrega muy grande a la vulnerabilidad. Él nombra, bueno, de alguna manera lo pone en esto de los pobres, ¿no? Dice, yo robé mis huesos, como si tiene el don de la vida y si no lo hubiera tenido lo pudiera tener otro, o algo de una inmensidad muy grande, una identificación muy total con el resto de la humanidad, ¿no? Eso es una forma, tiene que ver con un aspecto, con un estadio de la expresión de la energía pisciana, cuyo regente es Neptuno, como perderse en la totalidad. En la totalidad, mucho más allá de los límites personales. Entonces, cuando está puesto en un sentimiento o en una desigualdad que puede percibirse
o en la sensación de vulnerabilidad de algunos aspectos humanos, bueno, bien pueden surgir estos temas, ¿no? Que a lo mejor tocan parte de nuestro corazón o de nuestra sensación. Me pareció muy interesante y quizás, no es que sea típico, pero muy ligado a esta energía de pisciana y a este gran poeta que ya leímos y que seguramente seguiremos leyendo porque es muy lindo. Les quería contar también que él es de la generación de las personas que nacieron con Plutón y Neptuno en Géminis. Juntitos, se llama en conjunción. Este es un aspecto muy particular, porque fíjense Géminis, la comunicación con dos transpersonales juntos, se llaman, cuando los transpersonales hacen aspectos en el cielo, las personas que nacen con esos aspectos, que nacen durante varios años, porque como son muy lentos están mucho tiempo, se llama la generación de tal, o la generación en este caso Plutón-Neptuno en Géminis, ¿no? Entonces vamos nombrando así desde la astrología. Y en este caso, esa conjunción piensa en el regente de Escorpio, profundidad, transformación, ver lo que no está a la vista, ir a la raíz de todas las cosas para integrarla y transformarse. Neptuno, regente de Piscis, perderse en la esencia de la vida, la inmensidad, ir yo diría al núcleo, pero no como Plutón, al núcleo que es quizás un momento, un silencio, ¿no? Quizás una sola vibración, podríamos decir, que es el origen, la esencia de todas las cosas. Es una energía muy sutil. Estas dos funciones, hablábamos de la trascendencia, tan trascendentes juntas, en el signo de Géminis, la comunicación, cómo se escucha, cómo se habla. Bueno, un poeta, ¿no? La fuerza, quizás, la fuerza y la necesidad, es muy probable, de esta generación, de transmitir, son dos regentes de signos de agua, de transmitir desde un sentimiento muy de corrientes desde el inconsciente, corrientes colectivas, de transmitir algo de eso que se sentía. Muy probable, bueno, en este caso un poeta y todas las personas, ¿no?, que nacieron con esta conjunción deben haber sentido esta fuerza, hayan dedicadose a hacerlo concretamente o esa fuerza de transformación. Bueno, vamos a escuchar la segunda contradanza que se llama la Pomone. Les traje una frase que hablamos tanto hoy de los transpersonales. Para mí, se las traje también para cada persona recibe, ¿no es cierto?, los pensamientos, es decir, las frases unen palabras, pero esas palabras nos dan otra entidad, ¿no es cierto?,
otra entidad de significado, ¿no? O sea, el milagro de las palabras, digo yo. Cada persona escucha o le llega de forma diferente. Para mí es una frase muy totalizadora, que tiene mucho que ver con los transpersonales, son muy totalizadores porque nos piden este viaje tan grande en la vida. Dice así: la unidad es superior al conflicto, el todo es superior a la parte, la realidad es superior a las ideas y el tiempo es superior al espacio. Es una frase del Papa Francisco. Para mí es muy bonita. Cuando habla del tiempo, sí puede estar hablando de las energías de Saturno. No es que la persona hable, no tiene nada que ver con la astrología, pero ¿qué nos resuena? Lo traemos a este lenguaje. ¿Qué convoca? ¿Qué energías está de alguna manera expresando desde este lenguaje de la astrología, ¿no? Me parece una, yo digo totalizadora, muy esencial, ¿no? Y el camino de los transpersonales, cuanto más esencial hagamos ese viaje, más nos devuelven en crecimiento, en capacidades, en entendimiento. Bueno, ¿qué tenemos hoy en el cielo? El cielo siempre están todas las energías que conocemos como los símbolos, pero hay algo que es de los planetas, digamos, de la Luna y de Venus y Júpiter, que están en el signo de Cáncer. Júpiter es un planeta lento. La Luna y Venus son más rápidos, la Luna es mucho más rápida, ya se va rapidito luego. Pero la Luna está llegando a Júpiter y Júpiter está junto a Venus, expresando esa energía entre Júpiter y Venus. En el signo de Cáncer, que tiene que ver, sí, con la sensibilidad, con la vulnerabilidad, con lo conocido, con la interioridad, ¿no? Esta es la primera agua, y es la primera agua que nos habla de la interioridad, de cómo, de la memoria también, de nuestra cohesión interior, también de los sentimientos más cercanos, de lo más conocido, lo que más resguardo. Y están estos tres planetas. También Júpiter, hablábamos de renacimiento con Júpiter. Entonces, ¿cómo sería el momento del cielo? ¿A qué nos estaría invitando el cielo de hoy? Con estas tres funciones, después, bueno, están todas las demás, pero yo tomé esta. Nos estaría invitando un poco a reconocernos y volver a encontrar un camino dentro de lo que son nuestras emociones, conectarnos con nuestra sensibilidad nuevamente, pero esta sensibilidad canceriana es una sensibilidad de lo que realmente necesito como persona, desde lo conocido, desde un orden hacia adentro, desde el resguardo. Entonces sería un buen momento como de reconciliación con aspectos que a lo mejor vamos pasando por alto y hacen tanto a nuestra estabilidad emocional interna. El cielo nos invita a reconocernos nuevamente, desde la luna, la necesidad, la emoción, ¿sí? Los afectos, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para dar y que nos devuelvan? Reorganizar internamente, ¿sí? Reconocer. Ya reconocer es reorganizar de alguna manera. Júpiter, un renacimiento, ¿sí? Un nuevo camino, nueva fe en aspectos emocionales. Es probable que haya algo que nos demos cuenta en este periodo de Júpiter. Júpiter tiene un periodo de un año aproximadamente por signo. En este periodo de Júpiter en Cáncer es probable que nos demos cuenta de algo emocional que nos dé un nuevo sentido, que nos ayude a seguir el camino, en donde podamos renacer, tener nueva fe. Y en este momento está muy cerquita de Venus, la resonancia, los vínculos,
que buscamos para sentirnos bien, Venus. Quiere decir que es un momento muy lindo, muy interesante para espejar ese cielo que nos propone, para volver a nuestra intimidad, a nuestros afectos, aquello que es memoria, pero esa memoria que nos constituye, porque hay una memoria que tal vez nos detenga, porque una memoria que quizás no pudimos resolver algo y a lo mejor hay que reinterpretarlo, pero esta memoria de la que hablábamos desde el signo canceriano es una memoria que nos constituye como raíz, como unidad, como sentimiento, y esta memoria nos da todas las perspectivas para vivir, porque nos da cohesión, nos da sensación de pertenencia. Este cielo nos invita estos días, hoy, con Júpiter nos sigue invitando, porque va a seguir estando en Cáncer, a reconciliarnos con nuestro interior, a reconocer a lo mejor personas queridas, personas, objetos, situaciones, caminos, volver para continuar. Bueno, vamos a escuchar el último tema, que es otra contradanza que se llama la clochette. Amigos, amigas, gracias por compartir. Les deseo una semana hermosa y que podamos encontrarnos el próximo lunes. Si tienen inquietudes, pueden escribirme, las que fueran. Y yo con mucho gusto las voy a contestar. Que estén muy bien y nos reencontramos el lunes que viene.